Ya chicos, ¿cómo o qué me recomendarían ustedes para comenzar el análisis de este circuito? Tienen que ser participativos, si no, no va a funcionar. ¿A qué se refiere con separando, Jeremy? Haciendo conjunto, agrupando. Eso está hablando de... Ya, porque separar no es lo mismo que agrupar. Separar es una forma de agrupar, pero depende del contexto, de la perspectiva y no nos queremos ir en la profunda, ¿cierto? No, no. Agrupar o simplificar, palabras más sencillas. Ok, pero se están saltando un paso. Yo puedo llegar a agrupar lo que quiera con lo que quiera. O sea, aquí no hay reglas. Yo agrupo las cuestiones que quiero. ¿Ya? No voy a decir, me voy a automutear para no decir palabrotas. Yo voy a agrupar entonces todas las cosas que quiera, como quiera, las voy a hacer. Sí, eso, ojo, Benjamín, importante. Eso de lo más lejos del circuito hasta lo más cerca es una recomendación, ¿ya? Eso no es una obligación. Es una recomendación porque hay veces que de cerca de la fuente se puede. Ahora, de la fuente, no del circuito. Pero es una recomendación. No es lo mismo que cuando hablamos con respecto a las otras cosas. R1, R2, R2 están en serie. Ya. Y para determinar que R1, R2 y R6 están en serie, ¿qué hiciste primero? Viste el circuito y dijiste están en serie, ¿o no? Entonces, si nosotros tomamos aquí en notas, eso es porque ya algo cachan, algo saben. Y porque están haciendo las tareas y están haciendo lo que se les pide. ¿Dónde está esta cuestión? Un momento que estoy abriendo la nota. Ahí está, de la clase anterior, tenemos que hay cosas que parecen estar en serie, pero por definición no lo están. Lo mismo para los paralelos, ¿ok? Y teníamos pasos, ¿cierto? El primer paso era reconocer, verbo muy importante, las partes serie o ramas en serie y paralelo, ¿cierto? Y obviamente reconocer también las que no lo están. ¿Sí? Después de reconocer, ¿qué hacíamos nosotros? Agrupábamos, obteniendo equivalentes con el fin de llegar a R total. Ya, entonces llegar y agrupar resistencias está bien siempre y cuando yo esto ya lo tenga internalizado, es decir, no nos podemos saltar este paso si no lo tenemos claro. Entonces la primera cosa es preguntarnos qué está en serie y qué está en paralelo. ¿Ya? ¿Cuál es, a simple vista, con el conexionado, cuáles están en serie y cuáles están en paralelo? Aló, una pregunta, no retórica, les estoy preguntando. R4 y R6 están en paralelo, ¿ya? Continúen, go on. Yo les voy a decir después si está bueno o está mal. Continúen. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver? Parece que me quedé sin alumnos. No, pues sí, es súper entretenido hablarle a una pantalla. Y con R6 me refiero a que podría ser la equivalente. Bravo, Ignacio. ¿R5? Ah, ok. Ya, pero no. Aún así, no. Sí. Ya, entonces, ya que me dieron sus opiniones, vamos a ver si están en lo correcto o no. Por definición, yo veo, así con mi ojo super águila, veo que estas resistencias están en serie. ¿Ya? Y estas de acá también están en serie, pero no con ellas, no con las de arriba, sino que están en serie entre ellas. Es decir, tengo dos series acá, o dos equivalentes. ¿Lo logran ver? A uno le vamos a poner RA. Yo creo que de tanto escuchar esto, hasta mi señora que estudió otra cosa que no tiene nada que ver con electricidad, entiende, entiende más que, está más clarita, escucha todos los días la misma historia, de más que se la sabe de memoria, a menos que me ponga en modo omitir automático. Y RB, y XD, es chistoso y triste a la vez. Ok, RA, RB. RA va a ser el resultante del serie de lo que tengo acá arriba, ¿cierto?
Y RB va a ser el serie de lo que tengo acá abajo. ¿Por qué R4 y R6 no están en paralelo? Porque ahí no está conectado. ¿O está conectado? Abajito. Para que estén en paralelo tendrían que estar tocándose por arriba, ¿cierto? Y tendrían que estar tocándose por abajo, por el otro extremo. ¿Y están? No, ¿cierto? Ya. Por ende están en serie. Hasta el momento no hay paralelos. Si yo voy a decir que RA va a resultar de R1 más R2 más R3, perdón, R6. Siempre le embarro ahí por la costumbre. RA entonces es igual a 1 kilo más 2 kilo ohm más 3 kilo ohm, ¿sí? No olvidar que eso está en ohm. Como estoy sumando, multiplicando o dividiendo puros ohm, perdón, 6 kilos, sí. Gracias, Diego. RA entonces me da 9 kilo ohm. Ahora vamos con RB. RB va a ser R4 más R5 y esto es RB es igual a 4 kilo ohm más 5 kilo ohm. RB entonces es 9 kilo ohm. Ya dio el mismo número por coincidencia, ya no tiene nada que ver con... No se vayan a pasar un rollo ni a hacer conclusiones apresuradas. Aquí no hay nada conspirativo, no, eso es coincidencia nomás. De pronto los chicos, ahora veo el 9 en todos lados. Debe ser una coincidencia. Algo me está queriendo decir la ley mundial. Ya, ok. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? El 9 es el número mágico, profe. Puta. En fin, no vamos a entrar en esta... Ustedes no están listos para esta conversación. ¿Ah? El 420. No. No están listos para esta conversación. Y si nos vamos por eso, hay como 1000 números mágicos. Oye, ¿por qué los cabros están diciendo 420 apoyo? Yo no sé dónde sale. ¿Lo votaste? No está en silencio, ¿no? No. Ya. Concuerdo con la desconocida, me pusieron. Después te explico. Ya. Me extraña. Un nombre experimentado. Bueno, nombre experimentado, pero puedo tener... No lo sé todo, cabros, no lo sé todo. Ya, ¿qué toca después? Para no darnos más vueltas. ¿Qué toca después? Hacer el nuevo dibujito, ¿cierto? Obviamente no es una obligación hacer los dibujos, pero ya, sí, reducir el circuito. Todos me preguntan, profe, ¿es obligación hacer los dibujitos? No, no es obligación, pero ¿saben por qué lo hago? No solo porque ustedes, además que no me quedan muy lindos con la pizarra tampoco. El tema de los dibujitos no es para que ustedes, primero no es obligación y no es para que, no es solo para que ustedes aprendan mejor, sino que también tiene que ver con el tema de la conectividad. Es que a eso voy, no es solo para que gráficamente sea más entendible, sino que también tiene que ver con la conexión de los elementos. En pocas palabras, de dónde yo saco la rama que yo acabo de calcular y dónde la vuelvo a conectar. Porque hay gente que sabe dónde va y hay gente que no es capaz de reconocer y la conecta mal, la conecta como sea. ¿Qué pasa si conectamos una resistencia en serie a otra resistencia y en realidad va en paralelo? ¿Qué va a pasar con el cálculo? Bueno, en la pega van a dejar la caga, pero ¿qué va a pasar con el cálculo? Sale malito, ¿ya? Entonces ese es mi punto. Después ustedes cuando ya se acostumbran no necesitan estar dibujando todo el rato, ¿ok? Ya, yo no sé si se dieron cuenta, pero yo le puse nombre a los nodos de conexión, al menos a esos, ¿cierto? Tengo W, X e Y. La rama RA, R1, R2, R6, ¿cierto? ¿Sí? Está conectada entre el nodo W y entre el nodo X. Pueden ponerles nombres. O lo que hago yo siempre para no perderme, no necesariamente ponerle nombre, es seguir la lógica. Esta parte de esta equivalente, porque esto se va a reducir en una sola, ¿cierto? Esta parte está conectada entre ¿quién? Entre R3 y BT. Si eso no se cumple en el nuevo dibujo, esa agua está mala. ¿Ok? Entonces, si yo dibujo aquí BT y R, color, cambiémosle color. BT y acá dibujo R3. Si yo no conecto aquí la primera pata de mi equivalente o el primer terminal, si no lo conecto ahí está malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el serie que acabo de reducir nacía desde ahí, estaba conectado ahí, en la W. Esto es R3.
¿Sí? Y acá va la Y. Ya, estas molestias me las tomo para que ustedes aprendan más rápido, ¿no? ¿Y dónde es que va conectada la otra pata del serie? En el X, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, en el X. ¿Y el X qué punto es? Si no tuviera nombre, ¿a dónde iría conectada? Si ese punto no tuviera nombre, ¿a qué podría decir que va conectado? Entre R4 y R3, ¿cierto? O sea, aquí. Y de acá nacerá otra cosa, no sabemos. A algunos les sirve darle nombre a los puntos y a algunos no. A algunos les da flojera. Pero después se toman un problema con... Ya, calcule la resistencia en base a los puntos AB, en base a los puntos MN. Calcule la resistencia, calcule el voltaje en base a los puntos y quedan locos. Así deben acostumbrarse a todo. Independiente de que a ustedes les guste trabajar de una forma en específico, deben conocer la mayor cantidad de formas posibles de analizar un circuito. Ya, hasta ahí conectamos bien. ¿Cómo conectamos la otra? Ah, de verdad que esta yo las hago con azul. R... No, para este circuito las voy a hacer con lápiz galaxia, no lápiz arcoiris. Lápiz arcoiris, esta es RA. ¿Ok? ¿Y dónde yo conecto ahora la RB que va acá? ¿Dónde está conectada? Que es el equivalente de esos dos en una sola, entre el punto X y el punto Y, ¿cierto? O podría decir yo que entre la R3 y la fuente. Y no necesariamente podemos dibujarlo como bananas, igual lo podemos dibujar en alguno de los dos extremos. Lo podemos dibujar acá, por ejemplo, porque si está así o si está así o si está así, no hay ninguna diferencia. Lo que importa es que ahí esté conectado S y acá esté conectado S. Lo mismo acá, que acá esté conectado S y que acá esté conectado S. Usted lo dibuja como usted quiera, pero eléctricamente está así. No sé si les va quedando un poco más claro eso. Este lápiz vale muy malo, muy malo. Voy a poner el lápiz galaxia. Les podría contar una historia sobre una cuestión llamada galaxia, pero mejor que no. Ya, RA entonces, y este es RB. Ahí se ve mejor. Es que el lápiz galaxia era rojo, amarillo brillante, entonces no se veía nada. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Objeción alguna? ¿O dudas? Profe, ¿por qué así y no así? Bla, bla, bla. ¿Tan claritos? Antes de continuar, dígame Soto. ¿Soto? No, está presente Soto. RB y R3 estarían en serie entonces. ¿Aquí? ¿Estas dos? No, no están en serie. Si no estuviera conectado RA, sí. Pero como está conectado RA, entre ellos dos no están en serie. RA y R3, claro, omitiendo RA estarían en serie, pero no lo están. Qué penita. Entonces, ¿qué sigue? Yo dibujé, en realidad resalté en amarillo en los series, ¿cierto? Ahora voy a usar el celeste, no el verde, para resaltar el paralelo. ¿Por qué? Porque se formó un paralelo. Ahora, ustedes me preguntan, ¿se formó un paralelo porque el profe formó un paralelo? No, el paralelo en realidad estaba formado desde el inicio. Ya si se fijan, la rama de R1, R2 y R6 siempre estuvo en paralelo a R3. ¿Se dan cuenta, no? No es algo que haya nacido mágicamente porque ahora yo lo redibujé y lo conecté y lo calculé. Siempre estuvo en paralelo. Y el resultante de este paralelo siempre estuvo en serie con RB o con R4, R5. Como lo quieran ver. ¿Cómo calculo este paralelo? Justo me está llamando y no lo puedo contestar. ¿Cómo se calcula este paralelo? Así, a ver, entonces acá. Primero le damos nombre, ¿cierto? RC. RC va a resultar del paralelo de RA con R3. Y esto significa que RA por R3, como son dos resistencias, puedo ocupar esta fórmula sin problema, más R3. Dividido. ¿En cuánto vale RA? 9 kilos. 9 kilos por... ¿Cuántos kilos? Por 3 kilos. 9 kilos más 3 kilos. Obviamente esto es... No se nos vaya a olvidar que esto es ohm. Y vamos a calcular con la calculadora. Ya, división, ¿cierto? 9 kilos, 9 dividido a la 3 por 3 por dividido a la 3, ¿cierto? Dividido en lo mismo pero sumado. 9 kilo ohms más 3 kilo ohms. Igual. 2250 ohms. 2200
250 ohm. O en su defecto, si lo quiero en kilo ohm, aprieto ENG, ¿cierto? Ustedes ya saben. 2.25 kilo ohm. No, weón, no me vaya a morder los cables. Perdón, ese era mi gato. Continuamos. ¿Terminamos? ¿Estamos listos? ¿No es cierto? Vamos ahora a dibujar la equivalente. Vamos a poner número 1, 2, 3, para que no nos perdamos en qué circuito vamos. Se voy a redibujar aquí. Ya, dibujo la fuente, dibujo RB y llego hasta acá. No puedo dibujar más porque el paralelo aquí estaba conectado acá, ¿cierto? Entre W y X. Entonces aquí es donde yo voy a conectar mi resistencia llamada... ¿Cómo se llama la resistencia? RC. Y abajo está RB. Y acá está B total. Finalmente, resulta que RC y RB están en paralelo o en serie. Verde o amarillo, verde o amarillo, verde o amarillo, verde o amarillo. ¿Por qué me están llamando de parque del recuerdo? ¿Será que me voy a morir pronto? Verde o amarillo, verde o amarillo, verde o amarillo, verde o amarillo, verde o amarillo. Amarillo. ¿Quién dijo verde? Fernando, es amarillo. Están en serie. Ah, no tenía idea. Bueno, entonces, serie, no paralelo. Ya, porque no tienen nada entre medio, pero sí tendrían algo entre medio para ser paralelo. Y lo que es la fuente es la que está entre medio, entonces no podrían ser paralelos. Entonces tenemos que esto forma a R total, ¿cierto? R total. Y R total va a ser igual a RC más RB. R total es igual a... ¿Cuánto vale? 2.25 kilos, ¿cierto? Más... ¿Cuánto vale RB? 9 kilos. 9 kilos. Y RT finalmente me da 11,25 kilo ohm. Ya voy a resaltar las resistencias que acabamos de calcular. Y ahí finalmente llegamos a nuestro último hipercircuito y ya no hay nada más que hacer con respecto a la resistencia. BT y RT. Llegado hasta aquí, vamos a calcular el total. Te dirán, ¿qué está hablando el profe? Denme un segundo que el gato está apretando los botones de la lavadora. He vuelto. Es que es chorizo el gato, entonces él se cree inteligente. De hecho, sí, tiene como 7 meses. Cuando hago circuito o arreglo cosas, siempre está metido ahí, de puro metido nada más que de puro curioso. Me imagino. Ya. Íbamos acá. Entonces, yo hice una tablita un poquito más bonita que la que he hecho estos días.
o sea, estos otros días. Y primero anoto los totales, y de los totales tengo la resistencia, ¿cierto? Es decir, la R total, y tengo el voltaje. Lo que voy a determinar entonces es la corriente, ¿cierto? Y la corriente total, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la corriente total? Corriente total va a ser igual a V total partido en R total. V total vale 20 volts. R total vale 11,25 kilo ohm. Y esto nos da 8, profe. No. Y esto nos da 20 dividido en 11,25 kilo ohm. Kilo. Ya, día a la 3. SD, NG, 1,77 por día a la menos 3 es milimicro nano óptico. ¿Cuánto es? Miliamper. Ya. Y hasta ahí nos quedamos. Les voy a dar unos 10 minutos para poder hacer la parte B, parte 2 del circuito o del sistema, que correspondería a, ya estamos acá, a obtener corriente total y devolverse según la naturaleza serie o paralelo, con el fin de determinar las caídas de tensión y las corrientes de cada elemento. Ya son las 3:35, a las 15:45 volvemos. Voy a dejar la pizarra abierta, eso sí, por si alguien no ha terminado de copiar, porque ponen atención y no pueden hacer las dos cosas a la vez, aunque tienen que acostumbrarse, pero eso. Ya volvemos a esa hora con la segunda parte y completamos el circuito. Depende. Tienes que pensar que si lo tuviéramos por 10 a la 4, dependiendo, obtengo una mayor aproximación, mejor dicho, obtengo mayor cantidad de decimales si lo acerco a 3, a menos 3 en realidad, o si lo acerco a, por ejemplo, a menos 3, o si lo acerco a menos 6. Ahí va a depender de tu criterio más que nada, pero no hay una obligación de por medio. Dígame, Benjamín. Ya. Pregunte antes de que avancemos con el ejercicio. O sea, los múltiplos en base 10 no son solo para simplificar los ceros, sino que también te voy a dar un ejemplo. Esta parte, ¿no? Ya, tengo 15 volts, ¿ok? ¿Estás viendo? Changos, se les fue la conexión. Ya, volvió Hernando, ¿o no? Ya, porque dos tienen la duda, así que probablemente algunos de ustedes también la tengan. Mientras. Entonces, respondiendo a la pregunta del señor Benjamín, algo que probablemente todos van a tener dudas, o la gran mayoría. Sabemos que voltaje dividido en resistencia nos da corriente, ¿cierto? Sí. Entonces, si tengo 15 volts, este es un ejemplo, ¿ok? Si tengo 15 volts divididos en, no sé, 3,7, no es un número muy pequeño. A ver, 15 volts dividido en 37,9 kilo ohm. De calculadora, ¿cuánto nos da?
15 volts dividido en 37,9 kilos. SD. Según la calculadora esto es, sí, le erraste por un poquito, 3,95 por 10 a la menos 4 amperes. ¿Sí? Ok. Si yo hiciera lo mismo pero al revés. Veamos el caso en donde tengo esto derechamente en amperes, es decir, en 10 elevado a 0. Veamos el caso en donde lo tengo en 10 elevado a menos 3. Y veamos el caso en donde lo tengo en 10 elevado a menos 3 y 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 3 sería 0,39, porque siempre usamos dos decimales generalmente. 0,39, entonces miliamperes, ¿cierto? Si nos vamos más atrás, esto sería 0,30, 2, 3, 39 amperes. ¿Sí? Ahora, si nos vamos hacia el otro lado, hasta micro, tenemos 395,77 microamperes. ¿Ya? Sin siquiera calcular, les hago una sola pregunta. Los tres números, esto todavía no es la pregunta, es una afirmación. Los tres números son el mismo número, expresado de tres distintas formas. Ok, les pregunto, si yo quisiera, por ejemplo, devolverme y recalcular el voltaje, este voltaje, tendría que hacer voltaje igual a R por I, ¿cierto? Entonces el voltaje sería igual a los 37,9 kiloohms, que ya los teníamos, por la corriente. ¿Cuál de las tres corrientes que acabo de marcar con un puntito creen ustedes que me daría un voltaje más cercano a los 15 volts? Ya, Vera dice que el micro sería más preciso. ¿Por qué? ¿Por qué, Benjamín? Porque concuerdo con eso, exacto. Porque tiene más números que ceros. ¿Ya? Y lo podemos ver. 37,9 kilos por, si lo multiplico por 0.00039, me da 14,78. Es cerca de 15, pero no tan cerca, ¿cierto? Ahora si lo multiplico por 0.39 exponente a la menos 3, es decir, mili, ¿ya? Y si lo multiplico por 395,77 exponente a la menos 6, a menos que haya hecho la división con otro número. Ah, no, está bien. ¿Cuál número está más cerca? Ya. Ahora, no quiere decir que entre más pequeño el número es más preciso. Quiere decir que en este caso que acabo de inventar, el número más pequeño es el más preciso. ¿Por qué? Porque abarca una mayor cantidad de decimales distintos de cero. ¿Sí? En caso contrario, por ejemplo, si tuviera números en el orden de los kilos, los megas, pasaría exactamente lo mismo. El que tuviera mayor cantidad de decimales podría ser el más preciso, o incluso puedo hasta despreciar algunos decimales con ese fin también. Pasa como lo contrario también. Puedo despreciar decimales. Por ejemplo, la resistencia, que es 37,9 kiloohms, podrían ser fácilmente 37.000, porque eso es 37.935
ohm, ¿cierto? Pero ese 35 ohm no me molesta tanto, por ejemplo, es una idea, no me molesta tanto debido a que está debajo del 50, entonces no me va a afectar mucho al cálculo de la corriente, ¿cierto? Pero si está por arriba del 50, lo mejor es que o lo aproxime o considere más decimales nomás, ¿se entiende? Ya, circuito parte B, vamos a calcular y a terminar. Oh, me pasé, po. Quiero que note esto antes de empezar a resolver el circuito. Primero, hay que preguntarse si la resistencia es... Ya, primero hay que preguntarse si la resistencia es equivalente o es original. Ya, luego de eso es necesario decir si la resistencia es original, simplemente calcular magnitudes faltantes. En cambio, si es equivalente, tengo que primero preguntarme equivalente de quién y cómo están conectadas. Conexión. Ya, una vez que sepa eso, el siguiente paso es aplicar postulado y luego de aplicar postulado llegamos al mismo paso de calcular las magnitudes faltantes. ¿Sí? Voy a hacer las rayitas, las flechitas con otro color. Entonces resistencia equivalente o resistencia original. Si es equivalente, ¿de quién y qué tipo de conexión? Lo siguiente es aplicar postulado. Y calcular las magnitudes faltantes. En cambio, si es original, derechamente nos vamos a calcular las magnitudes faltantes. Vamos a seguir este esquemita, este pequeño esquema para devolvernos sin perdernos tanto. ¿Lo notaron? Porque yo lo voy a borrar. Sin antes aplicarlo con RT. Y comenzamos. RT, la resistencia RT, ¿es equivalente o original? ¿De quién y qué tipo de conexión tienen? ¿Paralelo? No puedo reír. Ahí sí. Entonces, como RT es el equivalente, así lo vamos a escribir, el equivalente en serie de RC con RB, para escribir serie vamos a escribir RC más RB, ¿ya? Lo voy a anotar acá. Así vamos a escribir serie y así vamos a escribir paralelo. Ya como RT es igual o es el equivalente de RC en serie con RB, por lo tanto, estos tres puntitos son, por lo tanto, no podría utilizar el entonces, pero es que la flechita significa entonces y se presta para confusiones. Ya, por lo tanto, ya respondimos esto, ¿cierto? Es equivalente de quién es y qué conexión. Ahora viene a aplicar postulado. Serie, ¿cierto? Serie, corriente igual o voltaje igual, según postulado. Por lo tanto, corriente igual. ¿Qué significa esto? Significa que la corriente T, la corriente que pasa ahí por la equivalente, es la misma corriente en RC y es la misma corriente en RB. Y esto es 1,77 miliamperes.
Entonces nos vamos a nuestro cuadro, tiqueamos la corriente total porque ya la tenemos, y después de la corriente total vamos a hacer en nuestro recuadro todas las resistencias originales o equivalentes que tengamos, pero desde el orden, desde la total, de forma inversa para atrás. Eso no es obligación, lo del cuadro tampoco es obligación, simplemente una metodología nomás que inventé para que pudieran ordenarse y no perderse tan fácil. Entonces de la R total después viene la RC, la RB, ¿cierto? RC, RB, después de RC, RB viene R3, RA, RA, después viene R4, R5 y después R1, R2 y R6. Ya. Con esto que hicimos acá, acabamos de obtener, no solo arriba obtuvimos la corriente total, ¿cierto? Sino que también obtuvimos la corriente de ¿quién? De RC y RB. Bueno, está de más decir que las resistencias de estas cosas las tenemos, ¿cierto? Sean originales o no, ya las calculamos. Si tengo la corriente de RC y RB, puedo calcular la magnitud faltante, que es lo que me decía acá. ¿Cuál es la magnitud faltante de esos dos elementos? El voltaje, ¿cierto? ¿Puedo calcular el voltaje? Sí, señor. Voltaje en RC es igual a corriente en RC por RC, lo cual es 1,77 miliamperes por RC, que vale, ¿cuánto vale RC? Por aquí está, acá arriba. 2,25 kilo ohm. BRC es, y abajo, BRB igual a IRB por RB. Es igual a 1,77 miliamperes por, ¿cuánto vale RB? Por ahí debe estar, 9 kilos. Calculadora. $1,77 miliamperes por 2,25 por 10 a la 3, porque es kilo, igual SD, 3,98 volts. Y abajo la misma corriente, así que no es necesario borrar todo, sino que es 1,77 miliamperes por 9 kilos, igual SD 15,93 volts. ¿Sí? Ya, calculamos entonces el voltaje aquí de RB, RC y RB. ¿Estamos listos? Voy a borrar el esquema, yo supongo que lo copiaron. ¿Estamos listos? ¿Terminó la clase? ¿Nos vamos para la casa o no? ¿Terminamos el ejercicio? ¿Terminó o no terminó? ¿Qué dicen ustedes? ¿El profe nos pone un 7 con eso, no? Ya expliqué al principio de la clase Cáceres que hoy día las tengo. Bueno. ¿Terminamos el ejercicio o no? ¿Está listo? Con eso tenemos un 7. Recién vamos como por el 2 o el 3. Si el ejercicio fuera una nota, me refiero. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que seguir. Llegamos hasta acá, ¿cierto? Aquí. Aquí. ¿Sí? Y yo vuelvo a preguntar. Tienen el esquema que yo les dibujé, ¿cierto? Ya. RC y RB, ¿son resistencias originales o equivalentes? Equivalentes. Excelente la voz. Ya. Si son equivalentes, tenemos el siguiente panorama. Su solicitud para poder elevarla con la autoridad y no recibió respuesta de su parte. Me gustaría saber si cuenta con algún documento para que me lo pueda hacer llegar. ¿Ya? Entonces yo digo, como
ya perfecto, ya, genial. RC La idea es que salga lo antes posible. es equivalente de quién y cómo está conectada. Por una comisión, porque ahí involucrado, ¿sí? ¿Me escuchas? Como RB es equivalente de quién, ya RC es el equivalente del paralelo de RA con R3. ¿Sí? Por lo tanto, Así que por la señal de ser. corriente igual Más que nada es eso, que me puedan enviar los documentos y o voltaje igual. la puedo sacar por correo. ¿Ya? Más R5, no R6. Lo que pasa es que cada caso es diferente y usted para el caso para poder suspender, entonces necesitamos documentación porque hay ¿cómo se llama esto? Hay aranceles pactados por contrato. Entonces necesitamos contar con eso para poder elevar el caso y dar el tratamiento que corresponde. ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Me escuchas? Voltaje igual, ¿cierto? ¿Aló? Y acá a la derecha, ¿Aló? RB es producto del serie de esas dos. ¿Voltaje o corriente igual? Corriente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que... ahí sí. Quiere decir que el voltaje en RC va a ser igual al voltaje en RA, va a ser igual al voltaje en R3, y el voltaje entonces es de 3,98. Y acá la corriente en RB va a ser igual a la corriente en R4, va a ser igual a la corriente en R5. ¿Y cuánto es la corriente en RB entonces? ¿Dónde está? ¿Acá o no? 1,77 miliamperes. ¿Qué nos queda del diagrama? Una vez que aplicamos postulado y definimos esto, calcular las magnitudes faltantes. Voy a tiquear en mi cuadro las magnitudes que acabo de descubrir. ¿Cuáles descubrí? BRA, BR3. Y acá en la derecha, ¿cuáles descubrí? La corriente de R4 y la corriente de R5. Perdón, acá me equivoqué. Es aquí, voltaje. Y acá la corriente de R4 y la corriente de R5. Si tengo resistencia R3 y tengo el voltaje en R3, ¿puedo calcular la corriente en R3? Si tengo acá abajo la resistencia R4 y la corriente en R4, ¿puedo calcular la magnitud faltante? Sí, entonces aplicamos. Corriente en RA es igual a voltaje en RA dividido en RA. Y esto es 3,98 dividido en RA, que vale 9 kilo ohm. ¿Cuánto me da esto? Corriente en R3, voltaje en R3, R3. 3,98 dividido en 3 kilos. Tres punto 98 dividido en 9 kilos. SD
ENG, 442,22 micros. Ya importante, micro es una M o una U, es una letra griega en realidad, con una patita más larga. Y acá abajo, 3,98 dividido en 3 kilos. SD, ENG, 1,32 mili. Ya. Y ahora aquí a la derecha. Entonces acá a la derecha tenemos las corrientes, vamos a calcular los voltajes. Voltaje en R4 va a ser igual a corriente en R4 por R4. ¿Cuánto es la corriente en R4? 1,77 mA por R4, que es 4 kilos. BR4 es, y acá voltaje en R5, corriente en R5 por R5. Voltaje en R5, 1,77 mA por 5 kilo ohm. BR5 me da, vamos a calcular, 1,77 mA por 4 kilo ohm, CD 7,08 volt. No hay agua. Falta poco. Borramos hacia el lado con del, ya, por 5 kilos. Y esto me da 8,85 volts. Entonces acabamos de calcular la corriente en RA, la corriente en R3, el voltaje en R4, el voltaje en R5. Y nos falta, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta, chicos? ¿O estamos listos? R1, R2 y R6. Entonces, ¿en qué circuito vamos? Ya en realidad vamos en el último, o en el primero, en el original. Tenemos el dato de él o ella, tenemos el dato de ella, y tenemos el dato del equivalente, es decir, de RA, ¿cierto? RA es equivalente. ¿El equivalente de quién? Entonces aquí, como RA es igual a R1, R2 y R6. ¿En paralelo o en serie? Por lo tanto, corriente igual o voltaje igual, según postulado. Corriente igual. Entonces, la corriente en RA va a ser la misma que la corriente en R1, va a ser la misma que la corriente en R2, va a ser la misma que la corriente en R6. Y esta es, ¿cuánto dio la corriente en RA? 442,22
Vamos a tener que correr un poco la pizarra. Ahí, faltó pizarra. Microampere. ¿Sí? Entonces, podemos decir ahora que sí tenemos las corrientes en realidad de estas tres cosas, estos tres elementos. ¿En qué vamos a calcular? Sus voltajes. Voltaje en R1 es igual a corriente en R1 por R1. Voltaje en R2, corriente en R2 por R2. No es R3, perdón. Es R6. Voltaje en R6, corriente en R6 por R6. Entonces, voltaje en R6 es voltaje en R2 es voltaje en R1 es 442,22 micro 10 a la menos 6 por 1 kilo igual 0,44 volt. Como la de acá es en vez de 1 kilo 2 kilos y es la misma corriente, probablemente va a ser 0,88 volt. Lo vamos a ver. No es 1 kilo, sino que es 2 kilos, 2 por 10 a la 3, 0,88. Y la última es de 6 kilos, 2,65. Y ahora sí está listo. Muy difícil. Más que antes. La próxima prueba no trae solo esto. La próxima prueba trae varias cosas. En la próxima prueba van a tener que aplicar al menos unos 2 teoremas. De 2 a 3 teoremas. Es lo que se viene después de esto. Vamos a ver Kirchhoff en corrientes y voltajes, o sea, primera y segunda ley de Kirchhoff.
obviamente, como Kirchhoff no crea ecuaciones, tenemos que trabajar con sistemas de ecuaciones. Yo no creo que más de 2 a 3 mallas. Las de 3 mallas son un poco más cabronas, porque son pajeras en realidad. Pero no son más de 2 a 3 mallas. No tiene sentido. Con eso es suficiente. Ya, después de Kirchhoff vamos a ver Thevenin y Norton y se viene la prueba, creo. No sé si alcanzaremos a ver superposición. Aunque superposición es lo mismo que aplicar circuitos mixtos, pero con otro sentido. Ya, y con esto estamos en realidad con todo lo del semestre. Y lo que generalmente yo hago en Thevenin y Norton es mostrarles un circuito que obviamente al aplicar esos teoremas de Thevenin y Norton van a tener que aplicar Kirchhoff, porque los teoremas se van volviendo herramientas con el tiempo, no solo conocimiento. Entonces yo les digo, sí, no, el examen final lo que mide en realidad son las herramientas o sea, las habilidades y conocimientos que tú obtuviste dentro del semestre, pero no necesariamente evalúa todo, ¿se entiende? A veces es más sencillo de lo que uno piensa, o a veces es tan cabrón como uno piensa. Eso va a depender del examen transversal que se defina, y no es algo que yo lo haga, sino que es algo definido por la escuela. Puede que el examen sea incluso más sencillo que alguna de las pruebas que yo les hago, pero no es porque yo ni me crea cabrón ni nada, sino que tiene un punto de que la finalidad del examen no es medir todo el conocimiento, sino que más bien medir las habilidades básicas y mínimas que tienen que tener ustedes para poder pasar el curso. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo no pasaría a nadie que no sepa cómo resolver un circuito mixto así como mínimo, a nadie. Esa persona no merece entrar a corriente alterna, y lo digo derechamente como profesional, porque si llega a corriente alterna sin conocer esto, tal vez no van a ver circuitos mixtos como tal, o tal vez sí. El problema es que esto es fundamental, esto es básico, esto es la base. Todo funciona en base a esto, junto con Kirchhoff, todo funciona en base a eso. Si ustedes no comprenden eso, más allá de calcular las ecuaciones, después cuando circuitos más complejos, más allá de calcular las ecuaciones o de la matemática que conlleva, yo hablo del comprender, porque esto de el voltaje igual, la corriente igual, no salió de la nada, no salió de un cálculo tampoco. ¿De qué salió? Salió de la lógica. De la lógica de las definiciones de cómo están conectadas las resistencias, ¿cierto? ¿O no? Pues es muy difícil comprender que la corriente que va por acá va a pasar la misma corriente por las tres resistencias, al menos hasta llegar a ese punto, ¿no es cierto? En base a eso, que es esto, escrito, es que nosotros determinamos sus voltajes. ¿Se entiende, no? Entonces, comprender lo fundamental es de lo que ustedes se tienen que preocupar. Más allá si manejan bien o no la parte matemática, que eso se da con práctica. No se da con... En cambio, entender esto no se da con solo práctica, se da con clase, con leer, con analizar. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra duda o consulta con respecto a lo que teníamos que ver, al menos están liberados, terminamos un poco antes, con los otros chicos terminamos como justo a la hora. No sé si tienen alguna otra duda del circuito, del ejercicio. Me gustaría mandarles algunos ejercicios de tarea o un ejercicio por último, ¿ya? Nunca les voy a poner más de 6 o 7 resistencias, así que tranquilo. Sí, no me acuerdo quién me estaba pidiendo el libro completo, si eras tú mismo. Sí, no sé, mira, voy a ver si lo subo al mismo link, el libro completo, ya, para que lo tengan. Voy a ver si